Bueno, entonces, chiquillos, recuerden que, bueno, hay una asignación 3, son 3 preguntillas, un poquillo malvadas, pero la idea es repasar lo de combinaciones y permutaciones, entonces no se les olvide eso. Y, bueno, empezando con el tema, esta es la lección 17 del 29 de mayo y esta es la primera parte. Entonces, ya hoy vemos o empezamos a ver un poquito de clases residuales, que en realidad es muy parecido a lo que hemos trabajado con problemas, pero con el enfoque de trabajar con un conjunto cociente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nos faltaba de la última clase era hablar un poquito más sobre congruencias. Entonces son dos teoremas, un teorema, perdón, y un corolario que nos faltan de probar. Antes de hablar de este teorema que ustedes ven acá, voy a recordarles una característica importante sobre el máximo común divisor. Entonces, vean esta característica. Vamos a minimizar acá. Entonces, por ejemplo, acuérdense en esto. Si yo tengo que N1 es un número y está dividiendo a eh, L, y yo tengo que N sub 2 es otro número que también está dividiendo a L, entonces yo lo que quiero probar es que el máximo común divisor de ellos dos también divide a L. Entonces, lo que quiero mostrar es que el máximo común divisor de N1 y de N2 también divide a L. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba rapidita? Bueno, para que más o menos lo vean. Entonces yo digo que sea D el máximo común divisor de N1 y de N2. Entonces ya ustedes saben que si D es el máximo común divisor de N1 y de N2, entonces eso significa que D divide a N1, ojo, D divide a N sub 1 y D divide a N sub 2. Pero observen que N1 divide a L y N2 divide a L. Entonces, por transitividad, D divide a L y D divide a L. Pero las dos cosas se pueden simplificar. Es decir, es lo mismo que tener que D divide a L. Y en particular, ya estoy demostrando que el máximo, ay, perdón, me pasé chiquillos. Y estoy demostrando ya aquí que el máximo común divisor de N1 y de N2 divide a L. Listo. Entonces, vean qué importante. Esta pequeña prueba que estoy haciendo acá es porque la vamos a utilizar en este teorema. Entonces, no se les olvide, si yo tengo que dos números dividen a L, el máximo común divisor de ellos también divide a L. Entonces, ¿qué es lo que hace este teorema en general? Este teorema, el 4.10, ¿verdad? De ese libro que tomó Jorge, lo que dice es que si yo tengo que I es igual a 1 a R para N1, N2, N sub R enteros positivos, y yo tengo que A es congruente con B módulo N sub I, entonces A es congruente con B módulo N sub 1, N sub 2 hasta N sub R, donde esa simbología está hablando del máximo común divisor desde N1 hasta NR. Entonces ven que la demostración va a ser muy sencilla. En realidad, casi que lo que les expliqué antes es en síntesis la demostración. Entonces lo que dice es que por hipótesis, dice que para cada I desde 1 hasta R, por definición de congruencia, como A es congruente con B módulo N sub I, recuerden que esto significa que N sub I divide a la diferencia de A y B. Entonces, por eso es que tenemos esta definición. Pero ojo, vean lo que está pasando. N1 es NI. Entonces, N1 está dividiendo A menos B. N2 está dividiendo A menos B. N3 está dividiendo A menos B. En puntos suspensivos, N sub I está dividiendo A menos B. En realidad, está utilizando todos los valores posibles. Pero con lo que vimos antes,
Si N1 divide A menos B, si N2 divide A menos B, y si N3 divide A menos B, y en general NR divide A menos B, entonces el máximo común divisor de todos ellos, es decir, desde N1 hasta NR, ¿verdad? Que es una generalización de lo que les provee, también va a dividir a A menos B. Pero, ¿eso qué implica? Bueno, eso lo que implica es que A tiene que ser congruente con B módulo máximo común divisor desde N1 hasta NR, que es exactamente lo que se está demostrando. Entonces, vean que técnicamente es un teorema muy pequeño, pero nos puede servir para los diferentes ejercicios que ya les subí a mediación virtual. Entonces, es muy interesante. Este corolario no lo vamos a probar, de hecho es una consecuencia, pero vea que es muy parecido. Yo tengo que N1, N2 y NR son enteros positivos, todos son primos relativos 2 a 2, o sea, entre cada uno de ellos son primos relativos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que si yo tengo una congruencia de A con B módulo cada uno de esos enteros, que son primos relativos entre sí, entonces dice que A es congruente con B módulo la productoria de esos N sub I, ¿ok? Desde 1 hasta R. Entonces, más o menos la consecuencia sale del hecho de que son primos relativos. Entonces, ya usando esa idea, entonces uno puede demostrar este corolario. Bueno, entonces, préstele mucha atención a este resultado. Entonces, un ejercicio para ustedes, ahí lo hacen en la casa, va a ser buscar ejemplos asociados. ¿Estamos de acuerdo? Tanto para el teorema como para el corolario, para que ustedes más o menos sepan qué es lo que se está haciendo. Muy bien, entonces ya con estos últimos dos teoremas, chiquillos, terminamos la idea general de congruencias, es decir, los alcances que tenemos con sus propiedades, con los ejercicios, con lo que usualmente hemos trabajado. Obviamente vamos a seguir sobre el tema, pero digámosle que hablamos ya sobre las generalidades más específicas en congruencias. Ahora sí, ya lo que viene es parte de lo que trabaja o lo que sucede con la parte de clases de equivalencia, ¿verdad? Que eso se tomó y se habló, pero para rescatar, ¿qué más se puede hacer? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre clases residuales módulo M. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos que si M está en Z y M es mayor que 1, la relación congruente módulo M denotada por brevedad. Esta simbología, equivalencia módulo M, pues se definía de esta forma, ¿verdad? Entonces, recordamos que si A era congruente B módulo M, entonces M divide a M menos A. Lo que importaba y que demostramos es que esto era una relación de equivalencia. Es decir, cuando nosotros hablamos de relaciones de equivalencia, tenemos una partición sobre los enteros. ¿Estamos de acuerdo? En clases de equivalencias. Y el conjunto cociente, definido de esta manera, Z, ¿se acuerdan que los conjuntos cocientes eran el conjunto? Y aquí se escribía la relación. Bueno, nuestra relación, ¿verdad? Vean que ahora en este texto, en el libro de Walter, lo definen como el símbolo equivalente y la letra M. Entonces, es una forma de hacerlo, pero este conjunto cociente también se puede definir como Z sobre ZM. Pero para no hacer, digámosle, para condensar un poco esta información, entonces uno puede escribir Z y se subindiza con una M, que ya eso lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retomar y qué es lo que nos interesa? Nos interesa que vamos a denotar con A, con una barrita arriba, la clase cuyo representante es A. Es decir, en ZM, ¿verdad? ZM o el conjunto cociente es el conjunto formado por todas las representantes o todas las posibles clases de equivalencias de todos aquellos valores que van desde 0 hasta M. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aquí la definición, que la clase de equivalencia de A, recuérdese que es todos los B que pertenecen a Z, tal que B sean congruentes con A, o A está en relación, o B que estén, o A que relacionen a B. Aquí no importa porque eso era reflexivo.
Entonces, en particular, por ejemplo, vean que la clase del 0 es igual a la clase del n. Entonces, bueno, fuera de toda esta explicación, que digámosle ya ustedes la conocen de fondo, entonces lo que nos interesa es que recuerden que las clases de equivalencia se representaban así. Por ejemplo, esta es la clase de equivalencia del A o esta es la clase de equivalencia del A. Lo que importa es que cualquiera de estas las vamos a llamar las clases de congruencia módulo n, ¿verdad? Entonces, si se encuentra con alguna de estas notaciones, también hay una con un puntito, es la misma representación. Entonces, cuando yo tengo la clase de equivalencia de la, recuérdese que son todos los enteros, por ejemplo en este texto dice que son todos los enteros, tal que x es congruente con a módulo m. Entonces, a lo que venimos a explicar, que nos había dejado delegado ese teorema, es que nosotros podemos hacer una partición. ¿Ok? Entonces, lo que importa aquí es que entre dos clases de equivalencias distintas, recuerden que no hay nada en común. Y la única posibilidad es que si yo tengo un representante de alguna clase de equivalencia, pues tiene que ser igual a ella misma, que es lo que nos explica aquí al final. O sencillamente no está en ese conjunto, no está en esa representación. Ejemplos, para ser más prácticos. Por ejemplo, en módulo 7, la clase del 0 está formada por ejemplo, menos 14, menos 7, 0, 7, 14. ¿Por qué está representado así? Porque recuérdese que la clase del 0, módulo 7, son los que a partir del 0 estoy sumando 7 unidades. Cada brinco de 7 unidades hacia adelante o hacia atrás del 0 me daba alguno de los representantes. ¿Qué en la clase del 1? Bueno, recuerden que si yo me posiciono en el 1, que está por aquí, aquí antes me posiciono en el 0. Entonces, todos los representantes me los encuentro en brincos de 7 en 7. Entonces, ya sea hacia adelante o hacia atrás, voy a encontrar a los representantes de estas clases. También otra forma de obtener algún representante, por ejemplo, si yo hiciera la clase del 2 en módulo 7, pues es la misma idea. Vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo. Yo me coloco en 2 y yo sé que 7 brincos adelante encuentro el siguiente representante. Entonces, por ejemplo, si tengo el 7, tengo el 9. Otros 7 brincos para adelante encuentro al siguiente. Entonces voy a encontrar aquí al 16. Y así sucesivamente encuentro otros elementos. Si retrocedo 7 unidades hacia atrás, también encuentro otro representante. Entonces, por ejemplo, si retrocedo 7, voy a encontrar al menos 5. Entonces aquí retrocedo 7. Y si retrocedo otros 7, vean que estoy restando de forma negativa, entonces estoy encontrando al menos 12, sí. Estoy encontrando al menos 2. Entonces ahí tengo los representantes o algunos elementos de la clase del 2. Ok, vamos a preguntarle a ustedes, chiquillos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la clase del 3, por ejemplo, Esteban, ¿qué hacemos? Si yo quiero encontrar algunos representantes de la clase del 3 en módulo 7. Empezamos por poner el 3 en el centro. No sé. Ajá, muy bien. ¿Y luego? ¿Sumamos 3 para avanzar o restamos 3 para retroceder? Ajá, dígame los dos elementos siguientes. De 6 y 9. 6 Creo, y ¿verdad? 9. ¿Seguro? Ah, no, mentira. Con 7, sumamos 7, perdón. Ajá, ajá. Sí, no, 10. 10. ¿Y luego? 10 y 17. Y 17. ¿Y para atrás? Ah, um, menos 7, menos 4 Ajá, menos 4. Muy bien. y menos 11. Y menos 11. Muy bien. Y ahí tenemos unos elementos de la clase del 3. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. Ok, entonces recuerden lo siguiente. Ahorita hago más preguntas. Z, el conjunto de Z7, ¿quién es? Z7 está formado por la clase del 0, está formado por la clase del 1, está formado por la clase del 2, está formado por la clase del 3, está formado por la clase del 4, está formado por la clase del 5 y está formado por la clase del 6.
Pero en los textos lo que se hace es que sencillamente solamente se coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, se utiliza la notación del punto o la raya horizontal sobre los números para condensarlos sencillamente en que Z7 es eso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más, es una cuestión de condensación de información. Entonces, lo que representa es todos los posibles, como les he dicho, ya con todo esto de congruencias, son todos los posibles residuos que deja un número al dividirse entre 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle a Paola. Paola, si yo te doy el 111, ¿en cuál clase de equivalencia o al cuál conjunto pertenece el 11? ¿A la clase del 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6? ¿Cómo harías para saber en dónde está 111 o cuál es su representante? No sé, profe, la verdad. No, no, tranquilidad. Vean, estamos en módulo 7, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, te ayudo con eso. Divida 112 entre 7 y se fija en el residuo. ¿Cuánto te da? Bueno. Ujú. Ahí usted lo puede hacer con la cálculo, no te preocupes. Usted toma 111 y lo divide entre 7. Y me dice el residuo. Aquí 111 lo divido entre 7. Entre 7, te da como 15 punto algo. Sí, ajá. Sí, entonces ya usted sabe que 7 por 15 es lo que se aproxima más a 111. Entonces usted hace 7 por 11 y 7 por 11 y me dice cuánto falta para llegar a perdón, 7 por 15 15, ajá. y me dice cuánto falta para llegar a 111. 6. Faltan 6. Ok. Entonces, 111 está en la clase del 6. Eso es lo que pasa. Okay. Entonces, si por aquí tuviera la clase del 6, pues a partir de que en efecto yo tengo el 6 como un referente y yo sé que voy de brincos de 7 en 7, por ejemplo, aquí está el 13, más adelante me voy a encontrar por ahí, ¿quién? Al 111. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ok, aquí lo que quiero que vean es que, por ejemplo, en el caso particular del 111, 111 es congruente con 6 módulo 7. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que están en la misma clase de equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea que hemos estado trabajando con módulos. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Mariana. Mariana, si yo tengo menos 56, ¿en cuál clase está menos 56? ¿En la del 0, en la del 1, en la del 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? ¿Está Mariana conectada? Ah, sí. ¿O no? Yo creo que no. En la de Ah, 8, Ismael. En la de 8, está en la imagen. Dígame, perdón. en la del 0, En la del 0. ¿Por qué? porque el residuo es 0. Ajá, muy bien. Entonces, si yo hago 7 por 8, pues me va a dar 56. Y en ese sentido, pues, sencillamente el residuo va a ser 0. Entonces, perfecto. Entonces, ya yo sé que menos 56 está por aquí en la clase del 0. Y recuerde que con congruencias, menos 56 tiene que ser congruente con 0, módulo 7. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vean que eso es como echar en sacos. Ustedes agarraron todos los enteros, los partieron en 7 partes y lo que hay que saber aquí bien es en cuál saco está cada uno de los números que ustedes tienen, que era un poco lo que les decía en la última clase. Si ustedes quieren encontrar algún representante, sumen 7 o resten 7 tantas veces como quieran para poder ubicar un número, por ejemplo, entre 0 y 6 o un negativo. La idea para jugar, por ejemplo, con los ejercicios de residuos. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, viendo el ejemplo 3.9, lo que nos dicen es que si m vale 2, por ejemplo, al dividir por 2 cualquier número, solo hay dos posibilidades. El número es par
y el resto va a ser 0, o el número es impar y el resto es 1. Entonces, por ejemplo, Z2, que es el conjuntito, pues, uno de los conjuntos, el primer conjunto cociente más pequeño, después de Z1A, que pues ya la verdad no tiene nada al respecto, tenemos solo dos clases, o la clase del 0 o la clase del 1. Y lo que nos dice en el fondo es que los números se pueden clasificar como pares o impares. Eso es lo que nos está diciendo. Hay dos tipos de conjuntos, los pares y los impares. En el caso de Z7 que vimos, pues están los números que son de la forma 7K, 7K más 1, 7K más 2, 7K más 3, 7K más 4, 7K más 5 y 7K más 6. Es un poco de lo que ustedes han trabajado a raíz del algoritmo de la división. Muy bien, entonces seguimos haciendo explicaciones para que vean qué es lo que queremos hablar sobre las clases residuales. Y por ejemplo aquí tenemos Z5. Entonces la partición, o perdón, la relación equivalencia 5, por decirlo así, dice que particiona Z en 5 clases. Es decir, los enteros los estamos dividiendo en 5 conjuntos, en 5 saquitos, por el teorema de la división o el algoritmo de la división. Entonces, al hacer el algoritmo de la división, todos los residuos con 5, al dividir un número por 5, son 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, Z5 tiene 5 clases de equivalencia, la clase del 0, del 1, del 2, el 3 y el 4. Y como les decía antes, ¿quién es la clase del 0? Ah, todos los de la forma 5K. ¿Quién es la clase del 1? Todos los de la forma 5K más 1. ¿Quién es la clase del 2? Todos los de la forma 5K más 2. La clase del 3, todos los de la forma 5K más 3. La clase del 4, todos los de la forma 5K más 4. Y aquí hay algunos de los elementos donde, como les digo, y es el valor agregado, todos van separados de 5 en 5, en brinquitos de 5 en 5. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, el 0, van de 5 en 5. Si buscan el 1, van de 5 en 5, hasta atrás o para adelante. Si ubican el 2, van de 5 en 5, para atrás o para adelante. Y lo mismo para el 3 y lo mismo para el 4. Y si hay un número muy grande que se escapa fuera del conteo, divídalo entre 5 para poder saber el residuo. El residuo me dice entonces en qué lugar lo debo colocar de acuerdo a este diagrama. ¿Ok? Entonces, esta es la representación gráfica de Z5. La clase del 1 y algunos elementos. La clase del 0 y algunos elementos. La clase del 4, la del 3 y la del 2. Y vean que se forma una partición. Y recuerden la idea de partición. La partición en particular lo que nos dice, y sobre todo en clases de equivalencia, es que la clase del 1 intersecada con la clase del 2, intersecada con la clase del 0, intersecada con la clase del 3, intersecada con la clase del 4, ay Dios mío, es vacío. La intersección de esos conjuntos es vacío, ¿verdad? Que era una de las características cuando hablamos de clases de equivalencia. Pero la unión de clases, la unión de todas las clases, ¿qué va a suceder? Y ya me lo han dicho otras veces. Pues va a definir el conjunto inicial. Es decir, forma todos los enteros. Entonces, no se les olviden estas dos características, que es lo que vemos en el diagrama. Ningún elemento en la clase del 1 tiene encuentros con algún elemento de la clase del 0. Pero la unión de todas estas clases definen el conjunto Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica en este conjunto cociente. Muy bien. Entonces, bueno, retomando un poco otra vez lo de las clases de cocientes, va a encontrarse en los textos tal vez no el significado de clases residuales, sino como una ampliación del nombre, que son clases residuales módulo M. Y como decíamos más arriba, es decir, en páginas anteriores, ZM, ¿verdad? También definido como ZMZ o ZM, ¿verdad? Hay varias formas de escribir esto. Entonces, representado de acuerdo con M entero como esta extensión. Es decir, cuando yo hablo de ZM, estoy hablando del conjunto formado por la clase del 0, del 1, del 2, del 3, hasta el valor M-1. Y la unión de ellos, pues como ya les había dicho, forma todo Z. ¿Estamos de acuerdo? Abuso del lenguaje o condensación, como lo quieran ver. Entonces ZM, que ya ustedes lo han visto creo que con Cata,
es 0, 1, 2, 3 hasta n-1. ¿Ok? Y bueno, ya la observación de abajo ya se les había dicho, ¿verdad? Que no hay elementos. Si un elemento está en una clase, no puede estar en otra, porque la intersección entre ambos conjuntos va a ser vacía. ¿Ok? Bueno, chiquillos, vean que aquí como que hubo muchas repeticiones al respecto, pero no sé si tienen alguna duda al respecto, algo que quieran que le tomemos en cuenta. Ujú. Espérense un toquecito aquí para, ajá, recibir. Ok, vamos a ver acá. Bueno, entonces si no hay dudillas, bueno, y sigamos con la siguiente página. Ok, ya la próxima clase, vean que esta clase fue cortísima, prácticamente pues ya vimos todo lo que era de clases residuales, entonces lo que vamos a hacer, chiquillos, es que les voy a pedir antes de avanzar con el siguiente tema que, ¿cómo se llama? Les voy a pedir como un ejercicio de esta parte para todos, les voy a dar un tiempito para que encuentren lo siguiente, ¿ok? Entonces son dos ejercicios, era uno, pero voy a ponerlo en dos. Entonces, primero, la primera pregunta es lo siguiente. Primero, describir, y ahorita le pregunto a alguno de ustedes, describir quién es Z11. ¿Estamos de acuerdo? Todos van a describir Z11. ¿Quién es eso? Me van a decir quién es Z11 y me van a decir algunos elementos que estén, bueno, no solo en Z11, sino algún elemento que esté por ahí. Y el segundo ejercicio que les voy a colocar acá, que les voy a preguntar es resolver esta ecuación. O sea, si yo tengo que X es congruente con 4 módulo 5, determine todos los X. Determine todos los X. Muy bien, entonces les dejo esos dos ejercicios. Entonces en Z11, recuerden que Z sub 11 lo que tienen que hacer es describirme los elementos de la clase de equivalencia y darme algunos ejemplos en el caso de Z11. Y en 2 es poder encontrar todos los X que cumplen que X sean congruente con 4 módulo 5. Perdón, chiquillos, aquí con 10X. Perdón, 10X no. Aquí sería con 2X. Ajá, determine todos los X que cumplan con que 2X sean congruentes con 4 módulos 5. Entonces los dejo un ratito para que puedan encontrar esos valores.
¿Cómo les ha ido, chicos? Vale 2 minutillos más, cualquier cosa, entonces, para empezar a las 7:35, pero cualquier cosa ahorita les pregunto. Ok, chicos, entonces, bueno, ahí vamos a preguntar. Ahí está Alex. Alex, descríbame Z11. ¿Quién sería Z11, Alex? Ay, profe, no es que yo entré tarde a la sesión y lo que estaba haciendo era copiar la materia que me faltaba. No he hecho eso. Ay, Dios mío, bueno, 0 puntos. En el próximo examen personalizado le va a ver feo. No, mentira. Ok, no, preguntémosle a Paola. Paola, cuéntenos. El, las clases, digamos. Sí, ¿quién sería Z sub 11? 0, 1, 2, bueno, hasta el 10. Ajá, Z11 sería 0, 1, 2, 3, hasta el 10. Muy bien, ¿y qué significa entonces estas clases? Digámosle, ¿qué fue lo que entendiste de Z sub 11? Digamos, ¿cuál es cada clase? Ujú, ujú. Digamos, del 0, bueno, empieza en 0 y le voy sumando 11. Ajá, correcto. En el 1 empieza en el 1 y le voy sumando 11 y así. Ah, ok, perfecto, muy bien, pero también hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, y en síntesis, ¿qué significa Z11? Es decir, digámosle, si usted me dice, profe, Z11 es tal cosa, o sea, ¿cómo describiría Z11, digámosle, con la mínima información posible, digámosle, dentro de lo que usted entiende? ¿Qué es eso? No te entendí, profe. Sí, digámosle, Z11, ¿qué es? O sea, ya usted me dijo que era el conjunto formado por la clase del 0, del 1, del 2, del 3, hasta la clase del 10. Pero, ¿qué otra forma para usted comprenderlo me diría que es Z11? Con lo de los residuos. Sí, o otra forma de entenderlo, o sea, ¿qué significa hacer clase del 0, 1, 2, 3, 10? O sea, para efectos como más fáciles. Sí, porque usted me No, dijo que profe, no te entiendo. Sí, bueno, tal vez es esto. Mira, me explico mejor para que me entienda. Por ejemplo, en el ejemplo pasado, en el 3.9, ves que Z2 es la clase del 0 y el 1.
¿Lo ves? Ajá. Entonces, aquí dice, es decir, Z se particiona en dos conjuntos, los pares y los impares. ¿Está de acuerdo? Ah, ajá. Entonces, ¿cómo sería la misma idea en Z sub 11? Eh, Ujú. Sí, porque en Z2 es pares e impares. Los ajá. pares es la clase del 0 y los impares es la clase del 1. Pero entonces, ¿qué sería Z sub 11? ¿Mm? Sería. Es que están mezclados, digamos, no serían pares impares. Exactamente. Sí, digámosle, ya te ayudo para que no le demos muchas vueltas. Es nada más, es partir los enteros en 11 grupos. Eso es todo. Partir los enteros en 11 grupos. Aquí no se puede hablar de pares o impares, porque eso es un término que uno aprende y le enseñan desde la escuela. Pero para nosotros nada más es eso, es partir los enteros en 11 grupos. 11 grupos que no se toquen, pero que si usted los reúne a todos, forman todos los enteros. Esa es como la comprensión que uno quiere sobre Z11 y cualquier otro conjunto. ¿Está bien? Ok. Está bien, listo, ya pasó por el proceso. Y vamos a preguntarle a Carla. Carla, el 2, ¿quiénes son los valores de X? ¿Los encontraste? Sí, pero bueno, no sé si es 2 y 7, porque los otros no me dan enteros. Vamos a ver, ¿qué hiciste vos para resolver esta ecuación? 2X congruente con 4 módulo 5. Eh, Descompuse, bueno, el 4 en 2 por 2. Ajá, descompusiste el 4 como 2 por 2. Muy bien. ¿Y luego? Ajá, y ahí apliqué la propiedad de Ujú. eliminar el 2 y me quedaba X congruente con 2 módulo 5 medios. Le Y no quedaba sé si con... ahí puede ser. Es que ese es el error. Es que recuérdese que aquí no se pone 5 medios. Recuérdese que aquí se coloca el máximo común divisor entre 5 y 2. Usted tiene que sacar el Ah, máximo común divisor entre 5 y el que cancela. Pero es 1 porque son primos relativos. ujú, Entonces, entonces aquí va un 1. Pero 5 entre 1, de ahí sigue siendo 5. Entonces me queda que X es congruente con 2 módulo 5. Y de ahí no, técnicamente esta X, ¿quién es? Esos son todos los números que son múltiplos de 5 y le sumo un residuo 2. Eso es lo que significa. Y este K es un número entero. Entonces esa es la solución. No sé, tal vez me puedas decir algunos elementos, algunos valores que que sean solución. el 2 Ajá, el y 2, muy P bien. 0. Bueno, sí, K 0. Ajá, si K vale 0, él da el 2. Entonces ya Ajá. sabemos que son todos los que están en el 2 módulo 5. ¿Quién es más? 7 y El K es 7. 1. Ajá, y luego, Eh, el otro daría 12, pero ujú. sí se puede quedar 12 el X, ¿no? Sí, claro, 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 aquí no hay restricciones como otro ejercicio que hicimos, entonces usted puede seguir para adelante y para atrás. Es más, dígame negativos, porque ya tenemos el 2. Y van de brin. Menos 3 Ajá, y los brinquitos van de. Ajá, y dígame y otro. K es menos 1. Y menos 8. Menos 8. Ajá, y aquí puntos suspensivos. Sí, entonces X puede ser cualquiera de esos elementos. Entonces, para resolver esa ecuación, y como no hay restricciones, entonces X tiene infinitos valores. Y los valores de X son menos 8, menos 3, 2, 7 y 12. Y significa que a partir del 2, todos van de brinquitos de 5 en 5. Entonces, cualquiera de esos puede ser solución. ¿Ok? ¿Lista, Carla? Sí. Ok, entonces ven, no es nada del otro mundo. Lo que hay que hacer es como ir practicándose de verdad esas propiedades. Tengo que meterles de esas ecuaciones de la práctica. Entonces no se les olvide hacer la practiquilla, chiquillos.
Ok, entonces, antes de empezar la parte 2, entonces nos vamos a dar unos 20 minutos y cualquier cosa a las, ¿cómo se llama? A las 8 empezamos, 8:03. 8:03 empezamos. Entonces nos vemos en un rato, chicos. Y vamos a pausar. Bueno, chicos, bueno, estamos de nuevo conectados. Bueno, ya están conectados, pero entonces volvemos a retomar las clases. Entonces, lo que vamos a hablar este ratito que nos queda es otra vez sobre las clases residuales. Va que la clase de hoy era como meramente teórica y descriptiva, pero bueno, es parte de las cosas que nos toca ver en el curso. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de la idea de las clases residuales. Entonces, vean este ejemplo que está por acá. Dice las horas. Dice que para contar el tiempo en un mismo día usamos las horas. Un día tiene 24 horas exactas. Y para contar las horas, comenzamos por la hora 1, que es cuando comienza el día. Técnicamente el día comienza en un instante cero y contando 12 horas a partir de ese instante, el sol se hallará en la posición más alta del firmamento. Así pues, la primera hora comienza en el instante cero, la segunda después de una hora, y así sucesivamente hasta la hora 24. Al finalizar la hora 24 comienza un nuevo día y aquí reiniciamos el conteo de las horas. Es decir, nosotros como seres humanos contamos las horas módulo 24. ¿Estamos de acuerdo? También se puede contar las horas de 12 en 12, pero bueno, por lo menos pensemos en un día que tiene 24 horas. Entonces vean qué bonito este ejemplo. Por ejemplo, si en este momento son las 8 de la noche, ¿cómo serán o qué hora será dentro de 200 horas? Entonces, este problema se plantea así. En primer lugar, si X es la hora buscada, debemos tener en cuenta de que X es congruente con 20 más 200 módulo 24. ¿Por qué 20? Bueno, porque 20 representa en horario militar las 8 de la noche. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que las horas habíamos dicho que son de 0 a 24. Entonces, 200 horas después nos va a quedar 204. Entonces, quedaría que X es congruente con 204 módulo 24. Pero 204, como estamos módulo 24, tenemos que buscar el residuo. Entonces, si hacemos, nosotros podemos reducir el lado derecho de esta ecuación, módulo 24, y nos queda que X es congruente con 4 módulo 24. Entonces, en 200 horas vamos a tener que son las ¿qué? Las 4 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Vean qué interesante. Entonces, veamos ejemplos de este estilo. Entonces, vamos a preguntarle, Joseph no está conectado, creo que no. Entonces, vamos a preguntarle a Esteban. Esteban, por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo en este momento que son las 8 de la mañana? Y en 100 horas, ¿qué hora tendremos? Ujú. Sería agarrar. A ver. Ujú, ujú. No sé. Pero vamos a ver. Sería agarrar las 8. Bueno, las 8 de la mañana. Sería poner X igual a 8 más 100 horas Ajá. en módulo 24. Muy bien, está perfecto, perfecto. Ahora, ¿cuánto te queda 8 más 100? De 108. 108. Y ahora sí, ¿cuál es el representante módulo 24 de 108? Es decir, ¿cuál es el residuo de dividir 108 entre 24? Lo puedes hacer ahí con la cálculo. Ujú. 12, creo. 12, 24 por qué se aproxima a 108. 4, 24 por 4 es 96. Ya si le sumo otro me queda 120. Ah, ok, y entonces está dejando residuo. ¿Cuánto fue que me dijiste? 12. 12. Muy bien. Entonces, X es congruente con 12 módulo 24. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Di que serían las 12. Bueno, 12 mediodía, creo. Muy bien, ¿vio?
serían las 12, serían las 12 mediodía en 100 horas. En 100 Ok, horas ok. a partir de las 24, a partir de las 8 de la mañana. Ok. ¿Vio qué bonito? Es decir, Está vacilón. está vacilón, esa es una aplicación que tienen los módulos. Entonces, yo lo que quiero que vean es que al grupo que le tocó calendarios va a ser súper interesante porque quiere decir que a través de módulos ustedes pueden pensar en módulo 365, en el caso de los días, para poder establecer la fecha o el día de un año en particular. No sé si me entienden. Vamos a hacer otra pregunta. Esta se la vamos a hacer a Ismael. Ismael, la misma pregunta, pero bueno, parecida. Si ahorita fueran las 7 de la mañana, entonces, ¿qué pasa si yo retrocedo o 100 horas? Hace 100 horas, ¿qué hora fue? Entonces, la pregunta va dirigida no en el futuro, sino en el pasado. Hace 100 horas, ¿qué hora tenía? Profe, Ismael. Ah, igual X equivalente a 7 menos 100 módulo 24. ajá, muy bien, exactamente, muy bien. ¿Y qué te quedaría? 7X congruente con menos 93 módulo 24. Ajá, muy bien. Y luego, el residuo de dividir menos 93 entre 24. Recuérdese que se tiene que pasar un poquito, porque es números negativos. Entonces, 24, ¿por qué? Le sumo menos 93 y que me deje un residuo entre 0 y 24. 24 ¿Cuánto? por 4, profe. 24 por 4. Entonces, 24 por 4, eso da 96, ¿verdad? Sí, Y el residuo va a ser ahora 3. 3. Ajá, entonces te quedaría que X es congruente con 3 módulo 24. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que serían las 3 de la mañana, hace 100 horas. Ajá, muy bien. Serían las 3 de la mañana. Serían las 3 de la mañana hace 100 horas. Hace 100 horas, tomando como referencia las 7 de la mañana. Como voy a ponerle referente. Referente las 7 de la mañana. Muy bien. Entonces, muchas gracias Ismael y a Esteban por ayudarnos acá. Entonces, vean qué interesante, chiquillos. Lo que quiero que entiendan de la idea de clases residuales es que todas las cosas que tengan un ciclo con números enteros en la vida real, las podemos trabajar con congruencias. Entonces, ejemplos, los calendarios, la criptografía, ¿cómo se llaman? Las potencias, tienen ciclos. O sea, todo lo que ustedes vean como una especie de reloj, por así entenderlo, las 12 horas de un reloj, las 24 horas de un día, el calendario, bueno, hay que ajustarlo un poco. Entonces, todo eso genera o se puede trabajar con congruencias. Entonces, es muy interesante porque los ciclos lo podemos llevar a usar ese tipo de información que hemos conocido. Entonces, aquí está el ejemplo de las horas, ¿verdad? Que en este caso vivimos en el mundo de Z24, ¿ok? Vivimos en el mundo de Z24, los enteros los hemos partido en 24 grupos y a partir de los residuos podemos retroceder o avanzar en el tiempo para encontrar un número en particular. Entonces, bueno, como les digo, a los de calendarios ya están preparados de aquí en adelante como para poder abordar el tema y es muy bonito para que no se queden atrás con eso, con la idea de cómo explicar el retroceso en el tiempo o averiguar una hora en específico o un día en específico, ¿verdad? Los días de la semana, por ejemplo, ahí les va a funcionar mucho esta idea. Muy bien. Entonces, chiquillos, ok, ¿qué cosas o otros ejemplos se pueden trabajar con las clases residuales? Por ejemplo,
En el examen, y bueno, en las prácticas, yo les había dicho que, o un ejercicio parecido, que muestre que si P mayor que 3 es primo, entonces que P es de la forma 6K más menos 1. Ese era un ejercicio que, bueno, no era el mismo, pero habían algunos parecidos por ahí. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que uno utilizando el algoritmo de la división, entonces, por medio del algoritmo de la división, habíamos visto que cualquier primo se podía escribir de la forma 6K más 1, se podría escribir de la forma 6K más 1, aquí era 6K nada más. El primo se puede escribir de la forma 6K más 3, se puede escribir de la forma 6K más 4, esto es una K, o se podía escribir de la forma 6K más 5. Entonces, eso es porque estamos módulo 6. Pero algunos me preguntaron sobre el ejercicio. Pero para ver, me falta 6K más 2 aquí, chiquillos. Entonces, aquí sería que P es igual a 6K más 1 y aquí me queda que P es igual a 6K más 2. Pero yo les había dicho que cuando uno trabaja con números primos, los números primos no pueden ser de la forma 6K. ¿Por qué no? Porque serían múltiplos de 6. No podrían ser de la forma 6K más 2, porque yo podría sacar un 2 a factor común. Entonces, no se podría. Un primo tampoco podría ser de la forma 6K más 4, porque también podría sacar un 2 a factor común. Y un primo no puede ser de la forma 6K más 3, porque yo podría sacar eventualmente un 3 a factor común. Entonces, bajo ese análisis, la única posibilidad de los primos es que sean de la forma 6K más 1 y 6K más 5. Pero, ¿cómo se trabaja con módulos? Recuerden que esto significa en módulos que P menos 1, o, ustedes pueden restar un 1 y me queda que P menos 1 es de la forma 6K. Aquí yo podría restar un 5 y me queda que P menos 5 es de la forma 6K. En nivel de congruencias significa que P es congruente con 1 módulo 6. Y a nivel de congruencias, esto significa que P es congruente con 5 módulo 6, ¿verdad? Usando la definición. Entonces, lo que pasa es que en el ejercicio nos dicen que tengo que mostrar que P es congruente con 1 o menos 1 módulo 6. Entonces, ustedes dicen, bueno, y profe, ya el primero está, porque ya ahí vemos que por deducción, perdón, dígame. Profe, es que dice Paula que si la puede aceptar. Ay, perdón. No, pero ya la acepté. Ah, se le quedó pegado, seguro. Debe ser porque sí, no. De hecho, no me sale. Ni en la sala de espera. Sí, de hecho yo antes le di a aceptar. Debe ser que está ahí cargando. Bueno, voy a decirle, está ahí. Sí, dígale que no, que técnicamente ya... yo la acepté, pero no aparece. Debe ser el internet que está lerdillo. Es más, aquí tengo María Paola Vega Vázquez, dice. Bueno, continuando con la explicación, chiquillos, entonces vean que P es congruente con 1 módulo 6, pero observen que aquí P es congruente con 5 módulo 6. Lo que pasa es que recuerden que si yo tengo que P es congruente con 5 módulo 6, significa que estamos en la clase del 5. ¿Estamos de acuerdo? Y en la clase del 5, recuerden que tenemos no solamente al 5, tenemos a todos los elementos que hayan de brinquitos de 6 en 6. Por ejemplo, hacia adelante está el 11, y hacia adelante está el 16, y hay un montón más. Y hacia atrás, si yo retrocedo de 6 en 6, por ejemplo, aquí tenemos al menos 1, y si yo retrocedo otro 6, resto otro 6, tenemos al menos 7, y puntos suspensivos. Entonces, esa es la parte interesante. El P, como P es congruente con 5 módulo 6, no solamente lo es con 5, sino también lo es con ¿quién? Con menos 1, porque puedo retroceder 6 unidades hacia atrás o hacer la división, como ustedes lo quieran ver. Entonces, el hecho de tener que P es congruente con 5 también es lo mismo que afirmar que P es congruente con menos 1 módulo 6. Entonces, ya tengo que se cumple que P es congruente con 1, ya tengo que P es congruente con menos 1, por lo tanto, P es congruente con más menos 1 módulo 6. Y con esto tenemos ya demostrado el ejercicio, que prácticamente es la descripción o la explicación que viene ahí de fondo. ¿Ok?
Entonces, es la misma idea, chicos, usar el algoritmo de la división, pero pasarlo a congruencias, y la diferencia es que pueden quitar ese 5 y poner un -1, o pueden quitar ese 5 y poner un 11. Dependiendo de lo que les pidan, ustedes suman tantas veces 6 o restan tantas veces 6 para encontrar el número en específico. Muy bien. No sé si hay dudas hasta ahí, chiquillos, con este ejemplo. No, no hay dudillas. Bueno, cualquier cosa, entonces ahí me están preguntando. Muy bien. Veamos otro ejemplo, y esto va a ser muy importante porque se llaman las permutaciones módulo M, y entonces en las diferentes aplicaciones que vamos a ver, nos va a interesar esto de permutar. Entonces, ¿qué era una permutación del conjunto 0, 1, 2, M menos 1? Entonces, significa que es que encontramos cualquier otro representante, pero en una posición distinta. Por ejemplo, Z5, Z sub 5 es una permutación módulo 5 de Z5. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que Z5 originalmente tiene por residuos al 0, al 1, al 2, al 3 o al 4. Pero este conjunto es una permutación porque el 5 está en la misma clase de equivalencia que el 0. Es decir, 5 y 0 están dentro del mismo conjunto. El 7 es congruente con el 2. ¿Por qué? Porque están en la misma clase de equivalencia. El 6 es congruente con el 1, porque están en la misma clase de equivalencia. El -6 es congruente con el 4, porque están en la misma clase de equivalencia. Y el 13 es congruente con el 3, módulo 5, porque están en la misma clase de equivalencia. Entonces, cuando yo hablo de una permutación módulo 5, significa que tengo elementos diferentes a las clases originales representantes, pero que están ubicados en un orden distinto, pero aún así tienen la misma representación. Entonces, cuando yo tengo una permutación módulo 5, significa que tengo los mismos elementos, es decir, es el mismo conjunto, nada más que está desordenado. Pero observen que aquí el 5 era el 0, observen que aquí el 7 era el 2, observen que aquí el 6 era el 1, observen que aquí el -6 era el 4, y aquí observen que el 13 era el 3. Entonces ven que están todos. Nada más que, pues, por la forma en que está escrito, como conjunto, pues tiene un orden diferente. Bueno, y acuérdense que en conjuntos no importa el orden. Pero la idea es esto, que la forma en que están descritos es una permutación. Es decir, representa una suma del residuo original y un múltiplo de ese valor. Muy bien. Vamos a ver, les voy preguntando algunos. Brandon, dígame una permutación de Z2. De Z sub 2. ¿Ok? Otras palabras. Ajá, Puede dime. ser el 2. El 2, ajá. Para ver. El 1. ¿Y el 1? No, el 1 ya está. Use otro número que no sea el 1. Pégale brincos de 2 en 2 al 1 y me da otro número. Al 1. Ajá. De 3. El 3. Listo, ¿verdad? Esa es una permutación de Z2. ¿Por qué? Porque el 2 está representado por el 0 y el 3 está representado por el 1. En otras palabras, recuerden que eso está bien porque vean, la clase del 2 en Z2, ¿quién está formada? Es todos los pares. Entonces, aquí está el 0, por aquí está el 2, por aquí está el 4, por aquí está el 6, por aquí está el 8, por aquí está el -2, por aquí está el -4, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces, es una permutación porque el 2 está en la misma clase de equivalencia que el 0. ¿Y qué pasa si yo hablo de la clase del 3? Entonces, si yo hablara de la clase del 3, entonces por aquí está el 1 y van de brinquitos de 2 en 2. 1, 3, 5, 7. Y para atrás sería -1, -3. Entonces vean que el 3 es una permutación porque está en la misma clase del 1. Entonces, esto es una permutación porque representan el mismo conjunto o la misma clase de equivalencia, pero están en un desorden diferente. Brandon, ¿sí entendiste esa parte? Sí. Sí, profe. Y ahora sí me está más claro.
Ok, ¿me podrías dar otra permutación de Z2? Ahí. Otra permutación de que se me activó la lupa aquí, chiquillos, perdón. Puede ser 5, 7. Ajá, otra permutación. Recuerden que son dos elementos. Pero recuérdese que uno es par y otro es impar. O sea, dígame dos números, un número par y otro número impar. Eh, 4, El 4, ajá. 6, 4 y 6. 4 y 6, listo. Ahí tenemos otra permutación. Porque el 4 lo ves aquí. El 4 está en este conjunto. Y el 6 está en no, 4 y 6 no, porque 4 y 6 son pares los dos. Uno es par y otro es impar. Entonces, por ejemplo, aquí el 4 y el 5. O sea, en Z2 una permutación es que uno sea par y el otro sea impar, pero que no sean ni el 0 ni el 1. Eso es lo que significa más o menos. Entonces, por ejemplo, 4 y 5. Más o menos, Brandon. Sí, pero pues que creí que era como eso que estaba ahí. Ah, no. La idea es que yo te digo, permutación módulo 2. Entonces usted me dice, hey, profe, 4 y 5. O usted me dice 6 y 7, o 8 y 9. O sea, son dos números, uno par y otro impar, que son representantes del 0 y el 1. Ok. Vamos a preguntarle vamos a ver quién no le he preguntado. Ya, y Charon, dígame una permutación Z3. Es decir, una permutación del 0, el 1 y el 2. O sea, tres números que representen al 0, al 1 y al 2. El 3, el Ajá, 4 y el 5. Ah, listísimo, muy bien, excelente. El 3 y el 4 y el 5, porque están en la misma banda. Muy bien, Charon. ¿Podrías darme otra permutación? Nada más para terminar. El -3. Ajá, el -3. El -7. El -7, ajá. Y el 8. Y el 8. Muy bien, esa es otra permutación, porque los tres representan al 0, al 1 y al 2, ¿verdad? En alguna variación de la forma de sumar o restar 3 y volver al 0, al 1 y al 2. Muy bien, Charo. Muy bien, y voy a preguntarle a quién no le he preguntado. Pablo, ¿usted me escucha? Pablo, ¿está por ahí? Bueno, ahí no sabemos, pero preguntémosle entonces a Paula. Paula, María Paula. Paula, Sí, ahí estoy. dígame una permutación de Z5. Vamos a ver, profesor. Sí. Acordate, para ayudarte, Z5 tiene a 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, recuérdese que los de que están en la clase del 0 se encuentran sumándoles de 5 en 5 o restando de 5 en 5. Ajá. Profe, ¿no era Z4? Ya me olvidé. Bueno, pongámosle Z4, no importa. Sí, porque Z5 está ahí, ¿no? En el ejemplo. Sí, perdón. Sí, entonces más bien, recuérdese, esos son los originales y usted suma tantas veces 4 al 0 o resta tantas veces 4 al 0 para poder llegar a un equivalente. El 4, el 5, el 6 y el 7, entonces. El 4, 5, 6 y 7. Por ejemplo, está bien porque lo que hiciste fue sumar 4. Ahora, dígame, ahora súmele 4 al 7, ¿cuánto le da? 11. 11. Entonces cambiemos este 7. Cambiemos, ok, espérense un toquecito acá. Acá. Entonces cambiemos este 7 por un 11. Ahora, a este 6, súmele 4 dos veces. Por ejemplo, 6 más 4. ¿Cómo le sumo 4 dos veces? Sí, por ejemplo, 6 más 4 da 10, ¿verdad? O sea, 14. Ajá, 14. Entonces, en vez de 6, pongamos 14. Y a este 4 al inicio, réstale 2 veces 4.
Le va a dar unos 4. Menos 4. Listo. Ahí está. Entonces, lo que hicimos fue que a los originales le sumamos 4, le sumamos o le restamos 4 una cantidad de veces Profe, diferente. Ajá. profe, entonces el 4, 5, 6 y el 7 estaba malo. O... No, estaba bien, pero es que sale muy rápido porque usted lo que hizo fue, hey, quedó. Ah, sí. Sí, era como para hacer un Ok, poco ok. más diferente. Sí, pero estaba bien. 4, 5, 6 y 7. Usted hizo así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sí. 9, 10, 11. Entonces sale muy rápidos. Entonces yo lo que quería era buscar una variación distinta. Ok, está bien. No se preocupe, no, perfecto. Ay, ¿qué le pasó a esto? Perdón, chiquillos. Se nos jodió se nos jodió esta cosa. Muy bien, Paula. Entonces, perfecto. Ahí tenemos una permutación módulo 4 y tenemos el menos 4, el 5 y el 14 y el 11. Entonces, la que dijiste originalmente estaba bien, pero para no hacerla tan rígida o que queden números consecutivos, hicimos esa variación y ahí tenemos una permutación. Entonces, bueno, por lo que me han dicho, creo que ya es más o menos, bueno, a los que me han dicho ya han entendido que es una permutación módulo 4 o módulo 5 o módulo 7. Pero es importante que entiendan la idea de permutación porque la vamos a ver luego en lo que se llaman teoremas de Wilson y teorema de Fermat y el teorema de Euler. Entonces, se ocupan estas ideas. Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo con la idea, chiquillos, por ejemplo, asociado a lo que teníamos, vean que Z5 tiene por clases, vamos a decirle clases canónicas, al 0, al 1, al 2, el 3 y el 4. Pero una permutación módulo 5 también es el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1 del 2. ¿Por qué? Porque menos 2 está en la misma clase del 3, módulo 5, y el menos 1 está en la misma clase que del 4, módulo 5. Lo que hicimos antes, sumar 5 o restar 5 tantas veces para poder llegarle. Otra forma, y todavía no lo vamos a ver, es que también Z5 se puede representar con potencias, con las potencias de 3, porque 3 al cuadrado es congruente con 4 módulo 5, está en la misma clase de equivalencia, y el 3 a la 3 también está en la misma clase del 2, y el 3 a la 4 también módulo 5. Eso todavía no lo hemos visto, pero cuando el máximo común divisor entre un número, vamos a ponerle en este caso el 3, y la clase o ¿cómo se llama? En el módulo que estamos trabajando, que es 5, es 1, resulta y sucede que uno puede generar, o lo que se llama, yo no sé si ya lo vieron con Cata, los grupos cíclicos. ¿Ya vieron grupos cíclicos, chiquillos? Sí. No. Bueno, si no han visto los grupos cíclicos, entonces esta es la idea de por qué puedo hacer la construcción que está acá. Resulta y sucede que 3 y 5 son primos relativos. Entonces yo puedo tomar el 3 y puedo construir la clase de Z5 con las potencias de 3. O sea, yo puedo hacer 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3 y 3 a la 4. Entonces, con las potencias de 3, yo puedo construir todo Z5. Pero si 3 y 5 son primos relativos. Eso es un teorema y una cosa que vamos a ver luego, pero aquí se ejemplifica como una construcción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Para ir terminando la clase de hoy. Entonces, lo que quiero que vean es que así como nosotros podemos hablar de permutaciones módulo 5 o permutaciones módulo M, nosotros nos interesa ver que Zm desde el punto de vista de su estructura algebraica, podemos construir lo que se llama un grupo. Y ya eso ya lo vieron con Cata un poquito. Entonces, podemos hacer lo que se llaman sumas, restas o multiplicaciones, incluso divisiones, con este grupo. Bueno, divisiones no, porque ya nos metemos con la teoría de campos y la teoría de anillos y hay que hacer ciertas restricciones. Pero al menos nosotros podemos hablar de lo que se llama la suma de dos elementos módulo M, donde lo que se suman son los residuos. Y podemos hacer multiplicaciones módulo M, donde lo que se multiplican son sus residuos. Entonces, la suma y el producto en Zm la podemos definir como un grupo. Entonces, ya ustedes vieron que en un grupo nosotros podemos tomar Zm, que es este conjunto cociente, y podemos dotarle de una operación
En este caso vamos a definir la operación suma, pero uno puede poner asterisco, estrellita, lo que uno quiera, y uno puede definir la suma. Igualmente, uno puede definir un grupo, ¿verdad? En este caso con el producto, y vamos a poner aquí un producto entre comillas, y a partir de ese grupo, entonces nosotros podemos generar todas las condiciones de las que requiere, ¿verdad? En particular podemos definir lo que se llaman grupos abelianos, que ya ustedes vieron que un grupo abeliano es es cerrado, es asociativo, tiene neutro, tiene inverso y es conmutativo. Entonces ya esos grupos abelianos son geniales porque nos permiten definir luego subgrupos, ¿verdad? Que ya han trabajado un poquito sobre eso. Y a partir de los subgrupos nosotros podemos trabajar luego la condición que queríamos antes de que les hablaba de lo que era un grupo cíclico, ¿verdad? Que ZM lo cumple. Y si el M es un número primo, pues tiene otras condiciones, ¿verdad? Otras condiciones más interesantes. Muy bien, entonces, ejemplos de esta idea. ¿Qué pasa con Z7? En Z7, ¿qué pasa si yo sumo la clase del 5 con la clase del 6? Bueno, me genera la clase del 4. Y si yo hago 5 por 30, me da 150, pero en módulo 7 es lo mismo que la clase del 3. Entonces, para repasar un poco esto, esto fue lo que vieron con Cata. Entonces, uno puede hacerse una tabla, uno puede hacerse una tablita. En esa tablita vamos a definir, por ejemplo, la suma nada más. Aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por aquí ya el 7 ya no cabe. Tenemos el 0, el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5 y tenemos el 6. Y podemos definir o hacer una tabla que nos represente toda la estructura de lo que es la suma en Z7, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empezando por esta fila, 0 más 0 da 0, 0 más 1 da 1, y nos vamos a dar cuenta que todos los elementos acá, en esta primera fila, pues quedan exactamente iguales. Lo mismo sucede acá. Entonces queda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay ningún problema. Aquí igual, 1 más 1 da 2, 1 más 2 da 3. Aquí quedaría 4, 5 y 6. Pero vean que aquí este campito es 6 más 1, pero 6 más 1 da 7. Pero el 7 se sale. Es decir, es como un reloj. Como estamos en módulo 7, quiere decir que cuando llega a 7, entonces en realidad lo que me queda es en realidad el 0. ¿Estamos de acuerdo? Queda el 0. Porque ese es el residuo que queda de dividir el 7 entre el 7, ¿verdad? 7 por 1, 7 y el residuo es 0. ¿De dónde salió este 0? Este 7, perdón, de hacer 6 más 1, que por eso me dio 7. Entonces aquí no se pone el 7, sino que se pone el representante, ¿verdad? Se puede colocar el 7, pero recuerden que al final lo que nos interesa es la permutación, conocer de dónde provino o cuál es el residuo asociado. Entonces ya ustedes verán, chiquillos, que aquí tendremos el 3, el 4, el 5, el 6, aquí ya sabemos que es el 0, y vean que aquí en este campito va 6 más 2, que es 12, pero yo no pongo 12, sino que lo que yo coloco es el residuo de dividir 2 entre 7, y en este caso, pues, si yo hago 1 por 7, pues queda 7. No queda otra forma. Ah, no, suave, aquí estoy, 6 más 2 son 8, perdón, chiquillos. Aquí es 8. Entonces, aquí el residuo me está quedando 7 por 1, 7, y el residuo va a ser 1. Entonces, por eso aquí va un 1. Y así pueden seguir construyendo los demás elementos. Al final, véanlo como una banda giratoria. Aquí va 3, 4, 5, 6, 0, 1 y 2. Aquí sería 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3. Aquí sería 5, 6, 7, no, ya sería 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 6, 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 5. Y eso es todas las posibles sumas de Z7. Lo que hay que hacer es, pues, encontrar su representante. ¿Esto ya lo habían visto con Cata, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Y esa tablita ya les explicó bien de todo eso, de los residuos. ¿O lo vieron diferente? No. Esteban, dígame usted, porque, El sapo. porque nadie me dice. Ajá.
creo que, es decir, la idea es la misma, pero no lo vimos así con residuos. Al menos yo no me acuerdo de haberlo visto así con residuos, sino que, digamos, por ejemplo, si se pasaba en uno, dábamos la vuelta al ciclo, digamos, empezábamos de nuevo en Ujú. cero y así. Ah, ok, 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 ok. Ok. Entonces, ya que usted está ahí conectado, Esteban, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer la suma de 8 más 11 en módulo 7? ¿Cuánto me hace el resultado entonces? Turururum, en módulo Pues 7, sí, ¿ah? se me fue el internet. Se le voy a Eh, internet. no sé, pero a ver, No, usted haga la suma normal. 8 más 11, ¿cuánto te da? de ahí 17, creo. 17. No, no, Santísima Trinidad, 19. Ah, 19, sí, 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 19. Y ahora sí, 19, como estamos en el mundo del módulo 7, lo que interesa es en cuál es la clase de equivalencia a la que pertenece el 19. Es decir, cuál es el residuo que queda de dividir 19 entre 7. Y tiene que ser un número que vaya de 0 a 6. 19 entre 7, a ver, ¿cuánto da? Ujú. Da 2.7. Entonces, sí, sería 19 menos 14, 5. Muy bien, entonces el 19 quedó en la clase del 5. Otra forma de hacerlo. El 8, el 8 ¿cómo se llama? El 8, ¿cuál sería su clase de equivalencia? Módulo 7. Es que pasa mi mamá hablando. Ah, no, no, tranquilidad. Sí, es decir, ¿cuántas veces se pasa el 8 del 7? ¿Cuál es el residuo? Ah, Se pasa por 1, ¿no? por 1. Entonces, el 8 es lo mismo que hablar del 1. ¿Y el 11? ¿Cuánto se pasa del 7? Vamos a ver, 4. 4. Ajá, entonces, en vez de que usted haga 8 más 11, es lo mismo que haga 1 más 4. Pero 1 más 4, ¿cuánto da? 5. 5. Ay, dio lo mismo. Eso es lo que significa. Entonces, usted puede hacer dos cosas con sumas y lo mismo con multiplicaciones. Usted puede sumar dos números, da un número más grande y le saca el residuo. O usted puede cambiar cada uno de los números antes de sumar y hace la suma y calcula el residuo. En este caso ya dio 5, entonces no hubo que calcular nada, pero hay dos formas de hacerlo y nos podemos guiar con la tabla para hacer otros calculillos. Ok. Pero, ¿está bien, Esteban, no? ¿Está bien? Ok, entonces chiquillos, vean qué importante es la idea de las propiedades de suma y producto. Yo hice aquí la tabla de Z7, como les explicó Cata, ustedes pueden hacer como darle vuelta a todo esto, pero técnicamente uno puede probar todas las propiedades de las cuales ya han hecho en la teoría de grupos. Es decir, uno puede probar que esto de la cerradura, voy a poner una C de cerradura, esto que está aquí es que es conmutativo, esta es la cerradura, aquí pueden probar la ley distributiva, aquí pueden probar la existencia de un neutro, ¿ok? Ya eso lo vieron en grupos. Aquí pueden probar que existe un inverso, ¿estamos de acuerdo? Entonces recuerden que todo esto lo hace un grupo abeliano. Esto forma un grupo abeliano. Y en esta otra, que son tres características, es que es cerrado. Vea que además está la ley distributiva y tenemos un neutro multiplicativo. Aquí hay un neutro multiplicativo, aquí hay un neutro aditivo. Entonces, esto que está aquí, ya no sería, o sea, es otro grupo aparte, y eso sería un grupo, ay, no me acuerdo, es cerrado y con neutro. ¿Cómo se le llama eso? Ah, no me acuerdo, chiquillos, hace rato no voy a abstracta, pero aquí se forma otro grupo, pero no, no es un grupo, creo que es un subgrupo. Ah, no me acuerdo. La cosa es que si es un grupo abeliano y tiene estas otras tres características con otra operación, se le conoce como un anillo y conmutativo con identidad. Eso lo van a ver luego en abstracta. Entonces, o si no, ya lo están viendo. Entonces, ahí tenemos lo que se llama un anillo conmutativo. Un anillo es un grupo abeliano que tiene con otro producto, perdón, con otra operación, un neutro,
y tenemos que cerrado, entonces se le llama anillo conmutativo. Esa es la definición de anillo. Entonces, chiquillos, prácticamente, entonces, ya con esto terminamos la clase de hoy. ¿Qué van a hacer en la parte 3? En la parte 3, entonces, van a verificar las propiedades anteriores con ejemplos. Entonces, ¿qué son las propiedades anteriores? Bueno, probar o, vamos a ver acá. Entonces, vean que aquí están todas esas propiedades de anillo conmutativo con identidad. Entonces, dar ejemplos, entonces para dárselos explícitos, dar ejemplos de cada una de las propiedades, propiedades del anillo conmutativo con identidad. Y voy a ponerles que lo hagan con Z11, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, entonces tienen que hacerse la tabla de Z11. Yo sé que es larguilla, pero no importa. Se hacen la tabla de Z11 con la suma y el producto. Y cuando ya tengan la tabla de Z11 con la suma y el producto, entonces dan ejemplos para Z11. Bueno, Z11, pero yo le digo Z11. Entonces, ese sería como el trabajo que les queda ahorita para realizar. Entonces, ya con eso terminamos, chiquillos. Ahí están las prácticas, vayan haciéndolas. Estas prácticas de congruencia son un poco más largas. Ahora me pongo a generarles más ítems de práctica. Y, bueno, cualquier cosa ahí me están preguntando. Recuerden la tarea. Son 3 ejercicios sobre permutaciones y combinaciones. Vayan, creo que está para este sábado, ya ni me acuerdo. Pero bueno, revisen ahí mediación virtual y cualquier cosa ahí me pregunta. Entonces, bueno, nos vemos, chiquillos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.